Ya estamos a punto de pasar el ecuador de este curso, ¿vale? Hemos cubierto ya todo lo que es la parte básica y ahora nos vamos a meter en patrones agénticos más avanzados para todos aquellos que necesitéis algo más de lo que hemos cubierto hasta ahora, aunque ya os digo que muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora es todo lo que vais a necesitar para la mayoría de casos de uso. Sin embargo, es verdad que a medida que la tecnología avanza y a medida que los casos de uso se vuelven más complejos, resulta necesario o imprescindible también diseñar arquitecturas agénticas más complejas, adaptadas a esos nuevos casos de uso. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este módulo 3 son distintos patrones agénticos. ¿Vale? En este caso vamos a empezar por este que veis aquí, que básicamente viene un poco a resolver el problema de que muchas de las tareas complejas deben descomponerse en tareas sencillas. En el primer ejemplo del primer módulo, lo que pedíamos a la gente era que hiciese esa descomposición de la tarea original en fases, ¿no? Fase uno, fase 2, fase 3. Sin embargo, la respuesta la da toda junta. Ahora vamos a convertir aquello que hicimos el primer día en realmente un sistema agéntico jerárquico en el que tenemos una planificación, tenemos una lista de pasos y tenemos una ejecución de cada uno de los pasos. Como veis aquí, en lo que pongo aquí que es Planner Executor Pattern, básicamente tenemos un agente que hace la planificación y luego un bucle agéntico que va ejecutando cada uno de esos pasos de forma iterativa. Dentro de este patrón de planificación-ejecución, hay muchos tipos de arquitecturas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues, ¿qué pasa si el plan está mal generado? ¿Qué pasa si falla en la ejecución 2? Es decir, existen sistemas mucho más complejos a partir de este que vamos a ver para ir puliendo los posibles errores o los posibles puntos débiles que tiene esta arquitectura. Sin embargo, para nosotros lo que queremos es entender cómo funciona esto. Si es así de sencillo, tenemos un planificador que nos genera un planning, genera una lista de tareas y esa lista de tareas se pasa a un bucle de ejecución que va ejecutando una a una. ¿Por qué este enfoque es mejor? Bueno, pues por lo primero, enfoque, porque el ejecutor solo tiene que centrarse en una pequeña tarea en cada momento. Si una tarea falla, puedes reintentar simplemente esa tarea y no el proceso entero. Y luego, context management, esto es para cuando tenemos tareas muy, muy complejas. Es decir, cuando nosotros descomponemos a tareas mucho más sencillas, son más fáciles de manejar y el contexto de una tarea muy sencilla quizás sea menor, o quizá no, es menor que si necesitamos dar el contexto de toda la tarea genérica. ¿Vale? Como siempre, vamos a nuestro script. En este caso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear eh, module 03, cd module 03, ¿vale? Y aquí vamos a crear nuestro primer script, lineagent.py, vale, ya lo tenemos creado. Y vamos a copiar el código y nos vamos a... Aquí. Venga, vamos a revisar esto bien. Lo primero, trabajamos siempre con... Esto es lo mismo de siempre. Y aquí, ¿vale? Vamos a aprender otra cosa muy interesante y es que los agentes o los LLMs pueden devolver la salida en formato estructurado. Es decir, una cosa muy interesante de Python y de Pydantic es que está pensado para transformar esta clase en un formato JSON, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que hacemos es, nosotros definimos esta clase aquí y automáticamente con este JSON output parser, ¿vale? Va a formatear la salida de nuestro LLM en esta clase, ¿vale? Ahora lo vamos a ver bien cómo es. Entonces, hemos dicho que tenemos que planificar y luego ejecutar. Por lo tanto, primero vamos a crear el planificador.
El prompt para el planificador, nada, eres un project manager, tu tarea es descomponer esto en 3 o 5 actionable steps y devuélvelo en formato JSON con un objeto con clave steps, que es esto que vemos aquí. Te doy la tarea y te doy el format instructions, ¿ok? El planificador es el prompt, el LLM y el parser. Fijaros aquí, es la primera vez que introducimos un tercer paso en nuestra cadena, ¿vale? Segundo, vamos a definir nuestro ejecutor. En este caso, eres un trabajador, completa la siguiente tarea y devuelve una respuesta clara. El paso es este y el contexto del previous step es este. Le damos un poco de información de cuál ha sido el previous step. En este caso no damos un formato de salida, podríamos también, ¿vale? ¿Cómo ejecutamos esto? Muy bien. Primero generamos el plan. Aquí veis que invocamos el planner, le damos la tarea y le decimos, ¿vale? ¿Cuál es el formato? ¿Vale? De esto nada. Esto es una función. O sea, aquí básicamente le vamos a decir cómo es el JSON que tiene que generar, ¿vale? Por simplicidad. Si queréis, vamos a imprimir aquí también parser. Vamos a hacer esto aquí. Para que veáis cuál es el plan de salida, o sea, cuál es el JSON de salida que tiene que generar, ¿vale? Aquí va a generar el plan y luego aquí lo que vamos a hacer es para cada step, ¿vale? Vamos a lanzar el ejecutor y el ejecutor le vamos a decir, estás en el step tal, tienes que hacer esto y en el step pasado ha pasado esto, ¿vale? Entonces, vamos a lanzarlo y vamos a ver el resultado. Vale. New task. Estamos aquí. Este es el format instructions. Esto está preparado ya desde el Unchained, ¿vale? Y esto es lo que nosotros, lo que se le pasa como instrucciones del esquema. Mira, le decimos cuáles son las instrucciones para dar salida en JSON, ¿vale? Que es luego lo que el parseador va a generar. Mira, aquí estamos. Esto nosotros podríamos pasárselo manualmente en nuestro prompt, ¿vale? Como estamos utilizando este JSON Output Parser que viene del Unchained, ya nos genera este prompt por defecto. En realidad, lo único que le introducimos nosotros es esto de aquí, es esta última línea en la que, como veis, es la definición de nuestra clase plan. Todo lo demás es un prompt genérico. Por lo tanto, esto es muy, muy interesante y yo personalmente lo utilizo mucho con estas cosas, y es que es revisar esto de aquí arriba y ver, porque tú esto lo puedes coger y lo puedes llevar a un prompt tuyo de otra cosa si no quieres utilizar Langchain, pero así ves qué es lo que se le introduce al modelo en el caso del Langchain para que nos dé la salida que nosotros queramos. Por lo cual esto es muy interesante. Nos genera el plan y nos dice, vamos a ver, lo primero es la pregunta es, research the history of the internet y escribe un poema sobre ello, ¿vale? Entonces, genera el plan. Paso 1, hacer un research de la historia de Internet utilizando fuentes fiables. Paso 2, identificar key events, personas Paso 3, organizar la información. Paso 4, hacer un borrador. Y paso 5, hacer una revisión y refinar el contenido final. Vale, entonces vamos a ejecutar. Primero, step 1, ya hemos dicho lo que es y nos da el resultado del step 1. Step 2, identificar los key events. Step 3, step 4 y step 5. Y la salida que nos llegaría a nosotros es esto. Y para llegar a este poema que nos llega a nosotros y que vemos que está bastante bien hecho, y os reto os recomiendo que probéis a hacer esto mismo con el agente sencillo que creamos al principio de todo. Y vais a ver que la salida no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque de esta forma hemos hecho, lo primero, que se haga bien la planificación. Lo segundo, que cada uno de estos steps genere una única acción y un único resultado muy concreto. ¿Vale? Y por lo tanto, al final lo que hacemos es creamos nuestra salida final de forma iterativa incremental. Es decir, vamos poco a poco
construyendo nuestra salida final. Y como veis, el resultado pues es bastante bueno. No me voy a poner a leerlo. Y con esto tendríamos un sistema agéntico de planificación y ejecución en el que hemos hecho pues las cinco llamadas del ejecutor más la sexta, que es la del planificador. Vamos ahora a el siguiente pattern, el siguiente patrón, ¿no? Un problema que hemos visto, o que os he un poco adelantado en el patrón anterior, es que no tenemos forma de ver si nos hemos equivocado. Es decir, ¿qué pasa si la planificación está mal hecha? Nada, tiramos para adelante y que sea lo que salga salió. Entonces puede ser interesante en algunos casos meter un patrón de reflexión y de corrección en base a lo anterior, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el bucle de reflexión pues sería, hacemos un borrador, criticamos y revisamos, ¿vale? Entonces, esto nos permite, pues en algunos casos, buscar, por ejemplo, puede ser interesante en el caso anterior, pues que después de buscar cada uno de, por ejemplo, se pueden combinar también, ahora que no lo tengo aquí escrito, pero se pueden combinar. Podemos tener en nuestro ejecutor un sistema de reflexión y self-corrección, es decir, revisar que nada de lo que tengamos aquí, por ejemplo, que las fechas estén mal, o que alucine y cree eventos que no existan, etcétera, 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 ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto y como siempre vamos a coger el Reflective Agent, vamos a copiar el código y vamos a hacer aquí touch Reflective Agent, pum pum pum, venimos aquí, copiamos el código y vamos a echarle un vistacillo. ¿Cómo funciona? Reflective Coder, vale, en este caso, primero vamos a hacer el draft, lo que hemos dicho, ejecutamos el código de borrador, luego tenemos un segundo agente que nos revisa por bugs, eficiencia y estilo. Si está bien, ok. Si está mal, lista los problemas y le damos el código. Y luego, si la salida es correcta, vamos hacia afuera, devolvemos el código. Y si la salida está mal, reescribimos el código en base al código original y en base a la revisión de nuestro agente. Y con esto, pues, sería un ejemplo de cómo podríamos generar código de forma sencilla. Vamos a lanzarlo. Y en este caso, vamos a lanzarlo aquí. Primero generamos el draft, lo criticamos y nos da el código final. Vamos a ver un poco paso a paso, no vamos a entrar en el código. Nos dice, para calcular no sé qué, vamos a hacer esto. ¡Pum! Y nos devuelve este código. Crítica. Nos dice, el código está bien escrito y es eficiente para calcular no sé qué. Pero hay algunos puntos que podemos cambiar. Nos dice, por ejemplo, no hay documentación de la función, que está bien. No se valida el input, ¿vale? Por ejemplo, el tema de naming en las variables. Y luego nos dice, por ejemplo, en este caso, que quitemos los prints. Y en este caso, mira, fíjate que incluso nos da la respuesta, ¿no? que él espera. Y luego, finalmente, en este caso sería un poco redundante porque en la pregunta anterior nos está generando ya el código final. Por ejemplo, imagínate que nosotros no quisiésemos hacer esto. Por ejemplo, yo queremos que la gente que critica solo critique. Vamos a repetir otra vez el proceso. ¿Veis? Aquí, al acabar la crítica, aquí, mira, criticando, acaba la crítica, los resultados son más o menos los mismos, pero ya no nos devuelve el código. Y ya luego, cuando revisamos el código, pues ya sí que nos devuelve bien el código. Como veis, esto es un proceso iterativo que dependerá un poco de cómo vosotros queráis hacer las cosas, o en este caso, por ejemplo, yo no quiero que me devuelva el código escrito
porque es tontería, son tokens que no voy a usar porque luego tengo un agente que me lo va a generar. Entonces simplemente quiero que me liste lo que está mal hecho. No quiero que me liste lo que está mal hecho, me genere el código para luego yo volver a generar el código. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, esta es otra forma que tenemos de como de generar agentes con esteroides, digamos, ¿no? Todavía en casos de uso muy sencillos, pero añadiendo esas capas pues de seguridad, de dobles comprobaciones. Y lo bueno de esto es que estos bloquecitos los podemos ir encapsulando y los podemos ir conectando con otros bloquecitos. Es decir, al final la IA agéntica o los sistemas agénticos no son más que coger módulos muy pequeños, ir combinándolos y poco a poco crear un sistema más grande. Vamos ahora entonces, como decíamos, a ver cómo podríamos combinar agentes, que es otra cosa muy interesante, que hay un montón de librerías que te lo permiten, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, un sistema multiagéntico que nos ayuda a resolver, por ejemplo, tareas en función de los especialistas. Este es un ejemplo muy típico, es decir, imaginémonos que yo tengo un asistente que me va a ayudar a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil tener un asistente que sea capaz de pues lo que os pongo aquí, ¿no? Matemáticas, escritura y desarrollo de código en Python. Entonces, por tanto, tendremos un punto de entrada y ese punto de entrada me distribuirá al agente correspondiente, ¿no? Como veis aquí, la estructura es esta que os pongo aquí. Tenemos este punto de entrada y este punto de entrada nos enruta a cada uno de los expertos. Esto, pues al final, si tengo 200 casos de uso, pues crearé 200 casos de uso, ¿vale? Y es una forma muy sencilla de, desde un punto de entrada, tener cada una de los especialistas bien encapsulado, ¿vale? Y bien probado de forma independiente. Y yo sé que si mi agente matemático funciona bien, no tengo que tocarlo, y si yo quiero añadir otro agente nuevo aquí que me hable de biología, yo sé que este me va a seguir funcionando. Sin embargo, si lo tenemos todo en el mismo agente, al cambiar el prompt, pues puede ser que lleguemos a tener problemas en la parte de matemáticas cuando lo que estoy haciendo es simplemente añadir una parte nueva. Entonces esto es un buen principio, ir encapsulando siempre los módulos que ya tenemos y que ya funcionan, no tocarlos, ¿vale? Y crear módulos adicionales y simplemente ver cómo se pueden conectar. Así que nada, vamos al lío. En este caso router agent y lo tenemos aquí, copiamos este código y venimos aquí, ya lo tenemos. Nada, muy rápido, esto ya os lo sabéis de memoria. Definimos cada uno de los especialistas, prompt LLM, prompt LLM, prompt LLM. Como veis, el prompt muy sencillo, es una tontería. Y luego, igual que en el caso anterior definíamos la clase del planning, en este caso vamos a definir la clase del root. Es decir, el input simplemente me va a enrutar al especialista. Le damos el prompt, ¿vale? Le decimos hacia dónde me tiene que enrutar. Y luego lo que hacemos es cogemos la salida, que es el destination, y en función del destination invocamos el agente correspondiente. Vamos a ejecutarlo. Como veis, vamos a ir poco a poco. Cuando la pregunta es matemática, me enruta el agente matemático y la respuesta me la da el agente matemático. Cuando la respuesta es sobre historia, me enruta el agente de historia. Y cuando la respuesta es general, me enruta el agente sin más, me da la respuesta básica. Es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros aquí imaginémonos que queremos generar código también. Pues podríamos generar un prompt nuevo que nos lleve, por ejemplo, a este agente, al Reflective Coder, por ejemplo, ¿vale? Y que nos llame a este de aquí. Y esto es muy interesante porque lo que os decía, ¿no? Podemos hacer como distintos módulos y luego ir juntándolos. Vamos a ver aquí en directo cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Vamos a ver si yo hago esto aquí. Code. Vamos. Vale, sí, esto sí, pero running questions. Guardo aquí. Elif, a ver. Y lo tenemos aquí. Y ahora Reflective Coder.
Vamos a ver si me deja... From... A ver si me dejas hacer esto. Y esto es sin la barrilla esta. Vale. Y si yo aquí al final vamos a preguntarle... vamos a hacerle exactamente la misma pregunta que le hicimos aquí. Y vamos a ver si esto nos deja o si nos va a dar algún fallo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pam. Vamos a ver si cortamos esto bien. A ver. Así. Eh, mm, mm, mm. Bien. Es interesante porque le hemos preguntado por el número, el número de 100 de Fibonacci y evidentemente, claro, es una pregunta matemática, por lo tanto nos han rutado a la parte de matemática. Vamos a repetir esto, pero pidiéndole explícitamente que haga un código de Python. Ahí está. Ahí está, mira, genial. Primero matemáticas, luego historia, la tercera general, esto es lo mismo de antes. Cuando le pedimos que nos cree la función de Python, veis que nos enruta a code y vemos que ya nos va a la función de antes. Por lo tanto, hemos integrado un agente reflectivo de reflexión en un enrutador. Bueno, vale, aquí nos cambia porque la salida del... A ver. Aquí. Tendríamos que hacer esto para que no tal, porque bueno, aquí y return. Y te voy a calcar aquí un return. Y de esta forma ya no nos va a romper. Es porque la salida que ya estamos dando no tiene el punto content, porque lo estamos cambiando nosotros en el coder. Esto es importante también, que si trabajáis con diferentes módulos, que todos sigan la misma estructura para que, pues, cuando hagamos el punto content, todos tengan el punto content, y en este caso, pues no es así. ¿Veis? Ya está, aquí estamos. Pues como veis, aquí en directo nos hemos salido un poco del guión del curso, pero veis cómo hemos podido integrar lo que hemos hecho en el paso anterior en este nuevo paso. Y esto es muy interesante porque nos permitiría trabajar en este agente, ¿vale? Y una vez que lo tenemos listo y lo tenemos pulido, enseguida importarlo en cualquier otro sitio con la seguridad de que esto funciona. Por lo tanto, podríais tener vuestra librería propia con algunos de estos patrones y simplemente importarlos cuando los necesitéis. Y con esto ponemos fin ya a nuestro módulo 3, ¿vale? Y nos vamos ya a los dos últimos, ¿vale? El siguiente módulo en el que vamos a trabajar sobre colaboración entre agentes, que un poco ya lo hemos adelantado, y luego el último módulo que vamos a hablar de sistemas productivos. Vamos al lío.